En cuanto a redes sociales, es muy común estar escuchando el término seguidores. Entonces, la pregunta que siempre le hacen es, ¿y cuántos seguidores tiene? Y después de cierto número de seguidores, consideramos que esa persona ya es de influencia. Y depende de la cantidad de seguidores que tenga, ya la persona se considera que su contenido es relevante. Entonces, de nuevo, ¿por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque muchos de nosotros somos igual con la vida de Jesús. Somos espectadores de Jesús. Estamos pendientes de qué fue lo que hizo, de lo que habla, de lo que dice, de lo que comenta, de lo que pone. De cierta manera estamos pendientes de su vida, pero no somos realmente personas que están llevando una vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Aquí hay dos conceptos que son muy similares: seguidores o espectadores. Entonces, este término de seguidores lo que nos va a ayudar es a introducir un poco el marco contextual de lo que vamos a ver hoy. Porque todos igual hemos escuchado el término discípulos. Podemos decir que creemos en Jesús y automáticamente creemos que somos discípulos de Jesús, pero no todos vivimos como discípulos. Pues de la misma manera, muchos de nosotros podemos decir que somos seguidores de Jesús, pero no necesariamente estamos viviendo como Jesús vivió. El término seguidor, hoy por el mundo en que vivimos, tiende a verse más como espectador. Redes sociales, estoy pendiente de lo que otras personas hacen, pero no es mi estilo de vida. Es un estilo de vida que anhelo. Muchas tendencias son personas que entonces siguen a otras personas o a otras páginas por el estilo de vida que llevan, por los viajes, por los lugares que visitan, por la ropa que visten. Y es una proyección, es un ideal. Me encantaría vivir como esa persona. Me encantaría el lugar que esa persona visita. Me encantaría poder usar los zapatos que ella usa, viajar al lugar a donde eso viajó, el lugar donde está comiendo. Es una proyección de una carencia, porque entonces quiero ese estilo de vida, pero no lo tengo. Nada más estoy pendiente de qué es lo que está pasando. Pues de la misma manera, nosotros entonces vivimos así con Jesús, creemos que somos sus seguidores, es como si le hubiéramos dado el famoso corazoncito o el like o el seguir a la vida de Jesús, pero somos espectadores, no somos seguidores. Somos simplemente personas que están viendo, haciendo el scroll, el para arriba y el para abajo, viendo, pero vivimos de una forma muy pasiva. Ahora, el término seguidor tiene otra connotación a nivel bíblico. El seguidor se viene del concepto de sígueme. Sígueme es la estrategia que utilizó Jesús para alcanzar, para equipar, para entrenar y para enviar a sus discípulos a multiplicarse. Es el famoso llamado rabínico, esa vía con que Jesús entonces explicó en un contexto judío cómo podíamos tener pasión por Dios, apasionarnos por la vida de Jesús, experimentar las escrituras y seguir a ese maestro. Ese llamado sígueme es el que Jesús entonces utiliza con sus discípulos, con aquellos que dice que iba caminando por la orilla y donde los vio se acercó a ellos y les dijo, sígueme. Esto es una invitación personal y así como Jesús se la extendió a sus discípulos, nosotros hoy recibimos la misma invitación de Jesús. Entonces, lo primero que quiero que usted tenga en mente es que el sígueme es un llamado o es una invitación. Cualquiera de las dos palabras nos ponen en un mejor contexto. No es véame, como sería en redes sociales, es un llamado o una invitación a llevar un estilo de vida como el que esa persona está ofreciendo. De una forma muy específica, podemos decir que es una invitación personal de Jesús. Este concepto de sígueme y el llamado rabínico que hace Jesús muestra dos personas. Uno es el maestro. El maestro es aquel que enseña. En nuestro caso, Jesús. Solo hay un maestro. Nosotros también, en términos de iglesia, tendemos a seguir personas, a seguir líderes,
a seguir pastores, a seguir hombres. Y entonces hablamos de discípulos o discípulas. Hablamos de que entonces yo tengo la cobertura de fulanito o de fulanito. Y eso es un error muy común. Nosotros seguimos a un único maestro y ese maestro es Jesús. Todos somos entonces discípulos de un mismo maestro. En términos prácticos, y más adelante lo vamos a ver, usted lo que está llamado es a invitar a otros a seguir a Jesús con usted. No que usted le diga a otros, sígame a mí, porque yo sigo a Cristo. No, es acompáñeme a mí y sigamos juntos a Jesús. El otro entonces, término que encontramos es el de discípulo. Si hay un maestro, hay un discípulo. El discípulo es aquel que entonces acepta esa invitación, responde a ese llamado y decide entonces vivir ese llamado rabínico, es decir, decide dejarlo todo para poder conocer, amar y servir a Jesús siendo como Él es y viviendo como Él vivió. Veamos qué dice la Biblia acerca de seguir a Jesús. 1, estamos hablando de ir detrás de Él. Esta es la parte más obvia del que significa. Usted ha seguido a alguien, especialmente si vamos de paseo, toda la familia. Alguien dice, bueno, ¿para dónde vamos? Para tal lugar. Sígame. Y entonces va un carro adelante y todos vamos siguiendo. Si ese carro da 3 vueltas a la cuadra porque no encontró parqueo, ahí vamos todos dándole 3 vueltas a la cuadra porque nada más estamos siguiendo y en algún momento, si para, yo paro. Esa es la parte más obvia, pero irónicamente es lo que menos nosotros hacemos. Es ir detrás de Jesús, es ver qué es lo que Él está haciendo y repetirlo. Si usted va a Juan, en el primer capítulo, nosotros vamos a ver que esto se trata de observar qué es lo que está haciendo Jesús. De hecho, hay un llamado previo a este llamado rabínico de seguir a Jesús. Usted recordará el episodio donde están 2 discípulos de Juan y le dicen a Juan que están escuchando a Jesús y entonces se acercan a Jesús y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús primero les dice, vengan y vean. Es ese, vaya a ver qué es lo que está haciendo. Y dice que se fueron detrás de Jesús, se quedaron con él, comieron y estuvieron un tamaño rato. Estos de los primeros principios del verdadero significado de seguir a Jesús. Es ver qué es lo que él está haciendo, es mostrar interés por lo que esa persona hace. Segundo, ¿qué significa seguir a Jesús? Significa dejar mi zona de confort, mi seguridad, ese espacio donde estoy seguro. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, preparando las redes. También los llamó para que lo siguieran, ellos dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos ahí? ¿A qué se dedicaban estos hombres a los que llamó Jesús? Eran pescadores. Pescadores. Se dedicaban a la pesca. Eran hombres que entonces pescaban para subsistir. Era su ingreso. Entonces, cuando vemos que estas personas dejan sus redes y siguen a Jesús, vean que la decisión que está implicando ese seguir a Jesús es dejar su zona de confort, es dejar su seguridad, es dejar su quehacer, lo que sea que estén haciendo que les trae sustento a la familia, que les trae seguridad, que les trae protección, lo que sea que estemos haciendo, que nos hace decir, estamos bien, estamos tranquilos, hay que dejarlo. Y eso es parte de lo que significa seguir a Jesús. Doña Janina, nos ayuda ahí con Lucas. Sí, claro. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices,
echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Vean que entonces esto nos lleva a un aspecto un poco más profundo de lo que significa seguir a Jesús. Este es el episodio de la pesca milagrosa. ¿Qué es lo que causa asombro acá? Y tenemos que ponernos un poquitito en el contexto de la historia. Ya vimos a qué se dedicaban estos hombres, ¿verdad? Eran pescadores. ¿Recuerda usted cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Madera. Nada que ver con pesca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un problema de ego y de orgullo. Es un carpintero diciéndole al pescador cómo tiene que pescar. ¿Qué es lo que percibe Pedro? ¿Cómo que vaya a pescar? Hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Sí, pero vaya, inténtelo otra vez. Estas no son horas. El pescador sabe que hay una hora específica, que depende de la temperatura del agua, van o no a haber peces. El pescador sabe el lugar, el momento exacto donde hay que echar las redes. En esos momentos donde Pedro tiene mucho tiempo de pescar, es su oficio y lo hace bien, Pedro es confrontado con una realidad. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es hacer lo que él pide, porque sí, y confiar en que se lo está diciendo o pidiendo por alguna razón. Muchas veces, cuando Jesús nos va a modelar y enseñar y va a trabajar con nuestro carácter y con nuestras prioridades, Jesús nos va a pedir cosas similares a las de Pedro. Cosas que parecieran imposibles, cosas que parecen incluso no tener sentido, cosas que usted dice, esto es absurdo, no sé ni por qué lo tenemos que hacer. Pero eso es parte de lo que significa seguir a Jesús. Tenemos entonces que creer en Él y tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que algo puede pasar. Jesús tiene otros planes que nosotros desconocemos. Y ese es el final de la historia. Pedro nada más lo hace, pero como de chicha, como por rabieta. Como dicen, es nada más, vea, lo voy a hacer para demostrarle que yo tengo razón. Y el texto dice que se asombró a él y los otros discípulos. ¿Por qué? Porque eran demasiados los peces. Todo lo que hicieron en la noche no se comparaba con esos, 30 segundos, par de minutos, donde Jesús demostró que a veces, aunque no tenga sentido y aunque vayamos contracorriente y aunque parezca imposible, lo único que tenemos que hacer es creer y confiar en Él. Entonces, el significado de seguir a Jesús es mucho más connotativo de ese nada más voy detrás, de quiero ser seguidor, sí, y levanto la mano. No es solo un deseo. La segunda pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿qué es lo que implica seguir a Jesús? Y me explico un poquito acá. Jesús tuvo cuidado de añadir en sus enseñanzas que ser su seguidor implica más que simplemente aceptar una invitación. No podemos ver el texto tan a la ligera de los que hemos mencionado, porque pareciera que son hombres locos. Dice, Jesús vio que estaban pescando, pasó a la par de ellos, les dijo, síganme, y ellos dicen, y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. ¿Qué es lo que era de estos muchachos? Seguir a un hombre que no conoce. Jesús entonces, a lo largo de su ministerio, va a dejar claro que tiene implicaciones,
que no es una respuesta emocional a seguirle, sino que va a traer implicaciones muy puntuales para sus vidas. Veamos alguna de ellas. La primera es que hay un costo. La invitación es gratuita, pero el costo que tiene responder a ese llamado es bastante alto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Las implicaciones que trae el seguir a Jesús son altas en cuanto a un costo. Nos referimos a esto. En este pasaje vemos entonces algunas respuestas ante ese llamado a seguir a Jesús. El primero de ellos habla entonces en el verso 58, donde dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. En el contexto inmediato del ministerio de Jesús, esto no quiere decir que es que Jesús no tenía dinero o que no tenía hogar. Jesús estaba hablando de la naturaleza de su misión. Jesús estaba, digamos, de cierta manera implicando el movimiento orgánico que tendría su ministerio. Ese estar moviéndose de un lado a otro, el ir a ser discípulos, implicaba entonces ir de un lado a otro. ¿De qué estamos hablando acá? De sacrificio, de dejar la comodidad. Y para nosotros eso es una de las cosas que más nos va a costar hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo nos vende comodidad. No se preocupe, no se estrese, hágalo desde casa, entre menos esfuerzo mejor. El tema de la comodidad siempre está asociado entonces al ser humano en cuanto a el orgullo, el que yo esté bien. El sacrificio nos pone entonces la perspectiva siempre en el hermano, en el prójimo, en lo que vamos a tener que hacer por otros. Lo segundo que nos muestra este pasaje, habla entonces de que está bien, te sigo, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Ahora, el hombre realmente no está pidiendo permiso para cavar una tumba para su padre fallecido. Lo que quería era quedar en casa de su padre, cuidarlo hasta que muriera, lo cual obviamente establece un periodo indefinido. No sabemos si iba a morir en 2 días o en un mes. Eso lo que refleja son las excusas que nosotros muchas veces ponemos. El seguir a Jesús requiere que entonces redefinamos nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque usted tiene que agendar eso. Si usted no lo hace una prioridad, el seguir a Jesús queda en lo último de su lista por hacer. En el meollo del día a día, de la tarea que tiene que hacer cada vez más grande, cada vez más extensa, usted se va a ver entonces con menos tiempo para poder darle su vida a Jesús. Entonces, no es que Jesús está siendo insensible, no es que ya el hombre perdió a su padre y no lo está dejando ni siquiera irlo a sepultar. El tema ya es un asunto de temas profundos, la muerte es inminente, no hay nada que podamos hacer, no es aferrarnos a la vida como tal, es realmente entender que debemos hacer de Jesús una prioridad. Y lo último que nos muestra el pasaje, en este verso 62, habla de un ejemplo muy particular. Aquí tendríamos que ser agricultores para entenderlo mejor. Dice que el agricultor normalmente, si usted ha visto los campos arados, son líneas rectas. Casi que a veces hasta da envidia porque usted dice, eso tienen que haberlo hecho
con una máquina para que quede como tan perfecto. Pero resulta que lo que hacía el agricultor era que entonces veía siempre hacia el frente y ponía su mirada en un punto fijo. Y eso hacía que entonces fuera poniendo las semillas una u otra siempre con ese punto enfrente, y eso hacía que no perdiera la línea. Cuando el pasaje nos habla de que si miramos atrás, resulta que si el agricultor miraba hacia atrás para ver cómo le iba yendo, a la hora de volver a ver al frente, había perdido ya su punto de enfoque, ocasionando obviamente que entonces que la línea se perdiera. ¿Qué nos habla de esto en términos de seguimiento a Jesús? Que nosotros muchas veces le decimos, sí, Jesús, te quiero seguir, pero sigo viendo atrás, sigo viendo cómo estoy haciendo las cosas, sigo viendo cómo va mi vida, sigo aferrado a mi pasado. Y eso hace que entonces quite la mirada de Jesús, me enfoque en lo temporal por un tiempo, aunque sea, y cuando vuelvo ya, ok, Jesús, ahora sí te quiero seguir, y me perdí. No sé ya dónde estamos. El seguir a Jesús implica que lo miremos a Él y solo a Él. Entonces, no solo es una cuestión de prioridades, sino es una cuestión también de a quién le voy a dar el lugar que tengo al frente. La otra implicación que tiene el seguir a Jesús, estamos hablando entonces también de un precio. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún, perdón, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy bien, vea que ya aquí el pasaje nos muestra entonces no solo el costo que puede tener, sino el precio que hay que pagar, ya algo específico que nos va a demandar el seguir a Jesús. Jesús entonces de nuevo, vea que nos está utilizando pasajes donde podríamos decir, bueno, pero es que aborrecer a alguien, o sea, a mi familia, eso quiere decir que entonces ya no puedo hablar con mis papás, que tengo que dejar a mis hijos, que tengo que divorciarme, dejar a mi esposa. No, eso no es lo que dice el pasaje. Pero el pasaje lo que sí nos está mostrando es que nadie puede ser más importante que Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos confronta. Porque entonces, si usted está casado, usted vuelve a ver a su esposo o a su esposa, y usted dice, es que él es mi vida, ella es mi vida. Pero Jesús dice, sí, no es que lo tenga que perder, pero esa persona no puede ser más importante que yo. Recuerde que Jesús no comparte el trono con nadie. Lucas 9:23 dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso también entonces nos habla de que no es que nadie puede ser más importante, es que hasta yo mismo tengo que hacerme a un lado. Ni yo mismo puedo ser más importante que Jesús. Yo mismo tengo que negarme primero para poder darle el lugar más importante en mi vida a Jesús. Mateo 16 dice que si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que, abandonar su propia manera de vivir. Este es otro pasaje que entonces vea que lo que nos da es, no solo es negarnos a nosotros mismos, sino abandonar nuestra propia manera de vivir. ¿Qué nos está hablando? Es nadie puede ser más importante que Jesús en esto. La otra parte que Jesús nos va a establecer como el precio de poder seguirle es que nada puede ser más importante.
Este pasaje que entonces leía José nos habla de dinero, de recursos, de bienes. Aquel que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Marcos capítulo 10 también lo extiende, porque le dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, anda y vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esta es la historia del joven rico. Cuando entonces le dice, bueno, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, nada puede ser más importante que yo, ni siquiera tu dinero, ni siquiera tus posesiones. Nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces el precio de seguir a Jesús está establecido desde el inicio. ¿Qué implica? Es negarnos a nosotros mismos. Dadas las demandas del discipulado, nosotros no podemos ser seguidores tibios de Jesús. O somos o no somos. Si somos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y si no lo somos, tenemos que dejar de ser hipócritas en decir que lo somos, pero llevar un estilo de vida que no lo refleje. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Lo tercero que vamos a ver es que también hay un requisito de por medio. Cuando Jesús hace el llamado a seguirle, Jesús está esperando obediencia. ¿Por qué hablamos de obediencia? Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Quizás usted ha escuchado también hablar de Jesús como el buen pastor. Jesús dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese sentido de cómo las ovejas siguen la voz del pastor es lo mismo. Eso no es un sentido figurativo y tampoco es una forma muy linda de ver que tal vez Jesús se refiere a otra cosa. No, Jesús se refiere a eso justamente. Usted escucha la voz y le sigue. No es que lo cuestiona, no es que se lo pregunte. Usted simplemente obedece. El que les compartí ahora, Lucas 6:46. Porque ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Imagínense que Jesús muy puntualmente nos pudiera estar recordando esto cada vez que sabemos que tenemos que obedecer y no lo hacemos. Cada vez que deliberadamente nos rebelamos y hacemos las cosas a nuestra manera. Y Jesús nos dice, hey, ¿por qué usted sigue llamándome Señor? ¿Por qué me sigue llamando que soy su Señor si usted no hace lo que yo les digo? La gran comisión, vayan y hagan discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también termina el texto diciendo, y enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esta última parte es la que siempre dejamos como de lado. Esta última parte es la que tal vez olvidamos o creemos que se hace de manera automática. Llevamos el proceso hasta ser discípulos, los bautizamos y damos gracias a Dios por los nuevos creyentes, pero lo cierto, la realidad es que no tenemos verdaderos seguidores porque no les enseñamos a obedecer. Muchas personas quedan ahí como, bueno, vaya, ya eres cristiano, viva como quiera y se la juega, y olvidamos que es nuestra tarea enseñar a obedecer a estas personas. Aquí es donde entonces el llamado siempre nos confronta, porque no solo es aceptar la invitación y decirle, Jesús, sí está bien, yo lo sigo, ahí algún día le llego. No, hay una obediencia desde el momento en que aceptamos o respondemos a ese llamado. Y de igual manera, hay una expectativa, y esta es tal vez la parte más puntual. Nosotros tenemos que darnos cuenta que así como hay un requisito y hay una implicación en cuanto al costo, en cuanto al precio que debemos pagar por seguir a Jesús, usted tiene que ver que Jesús también dejó clara la expectativa con sus discípulos. Muchas veces a veces nos engañan con alguna oferta y entonces nos vamos por el precio, nos vamos porque es 2 por 1 y no leemos la letra pequeña. Y usted después se muere del colerón porque no le dijeron cómo era el asunto en realidad. Jesús sí lo hizo con sus discípulos.
Cuando Él extiende ese llamado, cuando Él extiende esa invitación, Jesús también deja clara cuál es la expectativa. Si usted lee todo ese pasaje de Juan 15 en contexto, nada más hago énfasis en el verso 20 para que entiendan a qué me refiero. Dice Jesús, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. Entonces, el seguir a Jesús tiene ya consigo una expectativa de lo que a Jesús le pasó. ¿Qué experimentó Jesús? Odio, rechazo y persecución. Esto casi que podríamos decir que es la pregunta del millón. Si seguir a Jesús demanda tanto, el costo es demasiado alto, el precio no sé si estoy dispuesto a pagarlo. Si la expectativa no es nada bonita, o sea, yo quiero seguir a Jesús, pero porque quiero que mi vida sea bonita, sea agradable, y no me están hablando a mí de odio, de persecución y de rechazo. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguir a Jesús? Los discípulos son nuestro mejor ejemplo de esa disposición a seguirlo, incluso cuando no lo entienden del todo, ¿verdad? Yo creo que haber sido seguidor de Jesús en ese tiempo real, ¿verdad? Demandaba un paso de fe que muchos de nosotros podríamos decir, bueno, viendo hoy la película en retrospectiva, haríamos nosotros las cosas muy diferentes, pero en realidad en ellos siempre existía esa duda, siempre existía la incógnita, ¿verdad? Porque todo esto era nuevo, era ir en contra del sistema. Pero eso que dice Susana es interesante, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es que sí, hay una parte difícil, complicada y altamente demandante, ¿verdad? Pero si lo sopesamos con el tema de vida eterna, pues que es un poquito de sufrimiento aquí con tal de vivir una eternidad con Dios, ¿verdad? Entonces, al igual que los discípulos, nosotros tenemos que sí usar nuestra mente como para entender y tomar una decisión consciente y racional, pero también tenemos que sopesar cosas que nuestra mente y nuestro corazón no pueden entender. En Juan 6, usted recordará que Jesús está ahí escuchando a sus discípulos que dicen que hay una revuelta. Jesús da una predicación, la gente no le gusta y comienza a irse. La gente ve que comienza a apartarse algunos de sus seguidores y entonces se va más gente todavía. Y Jesús se acerca a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quieren irse también? Pero Simón Pedro le contestó, y va lo interesante, ¿a quién seguiríamos, Señor, si solo tus palabras tienen vida eterna? Entonces, la pregunta de por qué seguir a Jesús puede ser respondida de una manera muy sencilla. Usted sigue a alguien, retoma el tema de las redes sociales, está pendiente de alguna persona que tiene referencia en moda, en conocimiento, en libros, en estilo de vida. Usted sigue a alguien naturalmente. Si no seguimos a Jesús, vamos a seguir a alguien más. Y eso es un peligro. Porque entonces, si somos conscientes de eso, pues entonces yo quisiera poder elegir seguir a Jesús. Porque sé que Él es el que me va a dar esa vida eterna que nos decía Janina. Porque esa persona va a tomar una decisión consciente, como decía Dani, donde dice, vale la pena. Como decía Susana, entonces somos conscientes de que sí, hay un precio, pero es válido. Vale la pena pagarlo porque lo que vamos a obtener después de eso es todavía mejor. Entonces, ¿por qué seguir a Jesús? Porque si no seguimos a Jesús, ¿a quién vamos a seguir en este mundo? Eso nos lleva a una última pregunta. ¿Cómo saber si soy un verdadero seguidor de Jesús? Pero si no elegimos a quién vamos a seguir conscientemente, vamos a terminar siguiendo quién sabe a quién y sin darnos cuenta. Y eso puede ser muy peligroso. Por sus frutos los conocerán. Es una de las formas de saber si soy un verdadero seguidor. Juan 15, el permanecer, el tema del fruto, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Hay varios aspectos donde nosotros podemos darnos cuenta donde esto no es un tema de apariencia, esto es un tema de realidad.
no es si usted quiere decir que es un verdadero discípulo, es si la otra persona que lo ve, cuando lo mira, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de comportarse, puede o no decir que usted es un seguidor de Jesús. Recuerde que el término cristiano se le acuñó a los primeros seguidores de Jesús. No fue algo que Jesús eligió para su movimiento. Le llamaron cristianos porque decían, mire, es que estos hombres se parecen al Cristo, hablan como Cristo, se ven como Cristo. Entonces, el tema de si sé o no, si soy un verdadero seguidor, simplemente déle chance a otra persona que le diga cómo está su vida, cuál es su testimonio, cuál es su ejemplo, y ahí entonces podemos hablar. Hay que tener cuidado, porque nos encanta ponernos la etiqueta y en la frente. Soy seguidor, soy cristiano, soy creyente, voy a la iglesia, pero nuestro estilo de vida no lo refleja en realidad. Así que llegamos a 3 aspectos muy puntuales para terminar hoy. El primero de ellos, en términos de seguir a Jesús, de ser seguidores verdaderos, debemos considerar que el precio es muy alto y no todos están dispuestos a pagar. El ejemplo del joven rico no pudo, el precio era muy alto. Venderlo todo, deshacerme de todas mis posesiones, no, hombre, es demasiado. La parte práctica, siempre va a haber alguien más importante que Jesús. Podemos encontrar que hay algo más importante que Jesús. El dinero, la familia, el trabajo, alguna situación que tengan a nivel familiar. Todo eso son excusas. Y perdón que lo diga así, pero en realidad desde una perspectiva de seguir a Jesús, son excusas. Jesús puede decir, te entiendo, pero no es suficiente. Nada puede ser más importante y nadie puede ser más importante que yo. Recuerde lo que dice Mateo 7. Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que entran por ella. La realidad, familia, es que nosotros vamos a ver que aunque esto suene bonito y Marquito nos decía, claro, yo lo voy a escuchar y entiendo y estoy de acuerdo con la propuesta y le voy a decir a Jesús que sí. Y me encanta que eso sea una realidad y ojalá usted lo haga y lo haga de corazón. Pero la realidad y estadística lo que nos dice, no todos están dispuestos a pagar el precio. Son pocos los que van a entrar por esa puerta estrecha. Y ojalá entonces que usted sea uno de ellos. Número 2, el compromiso no lo debemos asumir a la ligera. El decir voy a seguir a Jesús no puede nunca ser una respuesta emocional. Esto no es el efecto de un campamento, de un retiro, de un llamado, donde entonces por emoción yo le digo, claro, yo le entrego mi vida a Cristo, ahora Jesús, te voy a seguir hasta el fin de la vida. El compromiso es muy difícil de mantener. ¿A qué me refiero? Los seguidores de Jesús, 3 años y medio con él, estuvieron con Jesús, fueron sus discípulos, lo escucharon, comieron con él, lo vieron hacer milagros y aún así, en uno u otro momento, todos y cada uno de ellos olvidaron el compromiso que habían hecho con su Señor. Marcos 14. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me van a abandonar, porque en las Escrituras está dicho, Dios va a golpear al pastor y las ovejas se van a dispersar. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro entonces le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le dijo, te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. Señor, nunca, exclamó Pedro, y lo hizo enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te voy a negar. Y todos los demás juraron exactamente lo mismo. ¿Qué pasó momentos después? Pedro negó a Jesús. ¿Qué pasó en el momento de la cruz? De los 12 discípulos, ¿cuántos estaban con él? 1. Todos ellos experimentaron lo mismo que usted y yo podemos experimentar. El deseo, no digo que no, está en todos nosotros.
Pero el valor para honrar ese compromiso de la decisión que tomamos de seguirle, de responder a esa invitación que Él nos hace de ser nuestro maestro, es muy fácil de olvidar y de poner a un lado cuando otras cosas se presentan. Y número 3, debemos dejar entonces de utilizar etiquetas religiosas hipócritas que lo único que hacen es evidenciar nuestra carencia de una decisión contundente de seguir a Jesús. Debemos vivir de tal manera que otros sean los que digan que somos cristianos. Recuerda lo que dice 1 Juan, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Él vivió.